El tema de hoy es hablar de cómo protegernos de los ciberdelitos, del phishing, suplantación de identidad. Para esto tenemos como invitado a Edson Villar, como les había mencionado, líder de consultoría en ciberriesgo en Latinoamérica. Bienvenido, Edson. Muchas gracias, Karel. Qué gusto estar aquí en el programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un agradecimiento especial de Marsh, que estamos ahí a la disposición de los oyentes el día de hoy. Perfecto. Sí, antes de comenzar la entrevista, quisiéramos pasarte un reportaje periodístico que ha elaborado el equipo de producción y luego comenzar con la entrevista, por favor. Con gusto, claro que sí. ¿Sabías que entre el mes de enero y octubre del año 2020 se lograron detectar más de 7.000 ataques de phishing en el Perú? Y esto solo del estudio que pudo realizar la compañía en ciberseguridad y antivirus denominada Kaspersky. También se debe recordar que el phishing es una modalidad muy popular y engañosa de robar información mediante correos electrónicos que parecen ser confiables, como los mensajes de bancos, pero estos resultan estar manipulados para que el usuario caiga en el anzuelo del ciberrobo. Mayormente, estos ciberdelincuentes se hacen pasar como marcas bancarias reconocidas, como sistemas de pagos, o también como supuestos contribuidores de numerosos premios que no existen. En los tiempos de pandemia, su principal objetivo son los usuarios de dispositivo móvil, ya que el uso de transacciones financieras por esas plataformas se ha incrementado considerablemente. Es por esto que el analista de seguridad senior en Kaspersky, Fabio Solini, mencionó que debemos proteger de una manera segura y primordial nuestros celulares, ya que son una puerta fácil hacia las ciberamenazas. Pero, ¿por qué Perú es uno de los países más afectados por este tipo de robos cibernéticos? Hay muchos factores. El primer es como la educación digital de la gente, que no sabe reconocer un ataque o un riesgo. Por otro lado, hay la ganancia del criminal o el interés del criminal que ve una oportunidad de obtener plata fácilmente robando de la gente que tiene poco conocimiento. Y de verdad lo hacen de manera masiva porque hoy todos estamos conectados. Aparte de que en nuestro país no existe una buena cultura digital, se sabe también, según la consultoría EI Perú, que solo el 27% de las empresas en el Perú incluyen a la ciberseguridad en sus etapas de planificación, por lo que el cibercrimen sigue extendiéndose aún más en el entorno empresarial. Francisco Escudero, quien también es socio de EI Perú, alegó que el 90% de los clientes que habían sufrido ataques cibernéticos recién tomaron medidas de ciberseguridad después de haber sido perjudicados, en donde se demuestra que tampoco hay una cultura de prevención frente a estos ataques en la ciberred. Pero, ¿cómo podemos evitar estos robos cibernéticos y sentirnos seguros en el mundo del internet? En el caso de los mensajes sospechosos que llegan a los móviles, se debe evitar clicar en los enlaces de los mismos, según el experto de Kaspersky. Asimismo, cuando se detecta un movimiento extraño que no se haya realizado en la cuenta bancaria, contactarse inmediatamente con el banco para evitar fraudes. Por otro lado, en el tema de las compras online, según Miguel Morachimo, quien es experto en temas digitales y de redes, asegura que si vamos a realizar compras en tiendas virtuales, estas sean reconocidas o recomendadas. Tratar de siempre comprar en un sitio conocido, ya sea que se trate de una tienda en la que en el pasado hemos comprado, o de una tienda o negocio que nos han recomendado. Una segunda idea es sospechar de las ofertas que parecen muy buenas para ser verdaderas. Casi siempre si encontramos un producto que está por debajo del precio del mercado o que te ofrece que te lo van a entregar inmediatamente, hay que ser un poco más cuidadosos porque es muy probable que sea una estafa. Lo tercero es evitar pagar por adelantado si es que estamos comprando en un sitio que no conocemos, si es que estamos comprando por primera vez en un establecimiento, por una página de Facebook, etcétera. Tratar de que el pago sea en simultáneo con la entrega del producto para evitar ser engañados. Otro consejo consiste en siempre dudar de las ofertas que vemos por internet y comparar el precio con distintos negocios y no caer en enlaces falsos que puedan redireccionar a otros sitios web maliciosos. En conclusión, siempre se debe estar pendiente de todos los enlaces a los que entremos, ya que nos puede llevar al robo de nuestra información bancaria o personal. Asimismo, siempre estar vigilante de los productos que vayamos a comprar y cambiar nuestras contraseñas mensualmente. Por último, a manera de reflexión, los emprendedores no deberían dejar de lado el tema de la ciberseguridad en sus empresas. Como hemos visto, tener una buena seguridad online nos evitará enormes pérdidas si es que se sufre un ciberataque en el futuro. Luego de ver la nota, la primera pregunta que surge es ¿cómo una persona puede reconocer un robo digital? Buenísimo. No, pues, Karel, creo que primero
Es interesante plantear la situación y te digo, en March, hace unos meses, acabamos de publicar un informe en conjunto con Microsoft para ver el estado de ciberseguridad en Latinoamérica. Y en realidad, pues los temas son bien preocupantes. Los 3 principales tipos de ataque que se han incrementado a partir de la pandemia, efectivamente, como bien lo mencionabas, el número 1 es la ingeniería social, el phishing famoso, ¿no? Entonces, el phishing tiene 2 formas de actuar en ese sentido. Por un lado, tú vas a encontrar que el phishing en sí va a ser la estafa, ¿cierto? Por ejemplo, cuando alguien nos suplanta la identidad de un banco, suplanta la identidad, por ejemplo, de si nos roban un dispositivo Apple, suplanta la identidad de Apple o de Google si nos roban un iPhone, un Android, ¿cierto? O de repente el phishing va a ser ese punto de entrada para otro tipo de ataque. El segundo tipo de ataque que se ha incrementado a partir de la pandemia es el malware. Y justamente, pues lo vemos desde este software malicioso que le abre la puerta al delincuente hacia nuestras organizaciones, o lo vemos en la forma del ransomware, que normalmente pues termina afectando a toda nuestra organización, bloquea nuestros equipos y luego nos pide un rescate para poder acceder de vuelta a ellos. Y el tercer tipo de ataque que se ha incrementado como consecuencia de la pandemia es justamente los ataques a las aplicaciones web. ¿Y esto por qué? Porque pues justamente en este foro de emprendedores vamos a tener muchísimas organizaciones, muchísimas empresas que seguramente han comenzado con sus negocios en e-commerce. Antes, pues tiendita física, ahora negocio en e-commerce, ¿cierto? Y esto lo que trae consigo es que, lógicamente, los delincuentes también hayan incrementado el foco, hayan focalizado más sus ataques en estas nuevas aplicaciones. Entonces, realmente, esos son como los 3 tipos principales de ataques que se han incrementado. De cara al phishing específicamente y a la ingeniería social, ¿cómo podemos reconocer este tipo de situaciones? Bueno, la verdad, algo que normalmente ocurre en este tipo de ataques es que, pues por lo pronto, lo que vamos a tener es que el delincuente nos va a contactar haciéndose pasar por una organización, ya sea por correo electrónico, por mensaje de texto, WhatsApp o quizás incluso por llamada telefónica, ¿cierto? Para obtener datos que nosotros normalmente el banco ya tiene. Entonces nosotros normalmente no deberíamos entregar ese tipo de información. Segundo, normalmente va a requerir que realicemos una acción de manera o inmediata o en muy corto tiempo. ¿Por qué? Porque así como los delincuentes actúan, las instituciones financieras también lo hacen. Particularmente en el caso de los bancos, tienen sistemas que lo que van a hacer es bloquear luego de un tiempo que estos ataques están ahí vigentes, ¿cierto? Pero pues tienen un tiempo de vida, así sea corto. Entonces, lo que vamos a tener primero es alguien que nos contacta con una situación que nosotros no esperábamos. Segundo, nos pide una acción inmediata. Y tercero, pues normalmente nos va a pedir datos específicos sobre algo, ¿cierto? Entonces, cuando lo vemos de cara a un phishing bancario, por ejemplo, lo primero que va a tratar de hacer el delincuente es que nosotros les entreguemos nuestros datos como nuestro nombre, nuestro número de tarjeta, normalmente el CBV o ese número de tarjeta, el código de verificación de la tarjeta, ¿cierto? Que es para que el delincuente pueda hacer compras en internet también, y nosotros pues legalmente, y después también las fechas de vencimiento. Entonces, si alguien nos está pidiendo entrar a una página y vemos que no es la página real del banco, no es la página real de la organización, pues simplemente sospechemos. Acá hay un truco muy sencillo con el que siempre tenemos que actuar, y es, primero, lee, detente, ¿cierto? Recapacita y después actúa. Entonces, si nosotros recibimos una llamada telefónica de alguien que nos dice que se ha hecho una transacción maliciosa, una transacción fraudulenta, y que le tenemos que entregar un código que nos acaba de llegar al celular, porque con eso van a bloquear la transacción, nuevamente, el truco. Escucho, me detengo, pienso, eso el banco no me lo va a pedir nunca. Entonces actúo, cuelgo el teléfono, reporto al banco, porque seguramente yo he sido víctima de un phishing y ahora me quieren robar ese código aleatorio para hacer una transacción. Entonces, ese es el principal consejo, ¿cierto? Y las excusas son que llama a una entidad financiera o suplantan la identidad de una empresa reconocida para decirte que ganaste un premio, ¿no? Que tienes un crédito y si para acceder al crédito tienes que, ¿no?, dar tus datos inmediatamente. O sea, un montón de... O sea, te dan este tipo de excusas para que te saquen información inmediatamente. Esa es una manera de darse cuenta, que te piden información inmediata, información personal. Pero ojo, Karel, y es que
últimamente los delincuentes en la región están muy activos con otro tipo de ataques. Así como viene el phishing en el que nos van a querer robar información, lo que están haciendo últimamente es, ellos se meten a nuestros correos electrónicos. ¿Por qué? Porque normalmente utilizamos solamente un usuario y una contraseña. Entonces, un buen tip ahí para los emprendedores es que si estamos utilizando un correo, ya sea en Office, en Google o en uno de esos proveedores de correo importantes, normalmente tiene esa configuración que se le llama el doble factor de autenticación. Actívenla. Eso lo que va a permitir es que si mañana alguien quiere utilizar su usuario y contraseña, pues al menos va a necesitar un token o un número aleatorio que ustedes van a tener en su dispositivo. Entonces, activen eso es muy valioso. Conectar para servir.